A ver, ahorita vamos a trabajar con lo que es la carta psicométrica. En el eje de las abscisas, como es vamos a tener la temperatura de bulbo seco. Esta es la temperatura que mide cualquier termómetro común, inclusive los celulares o algunos relojes inteligentes. Esta es la temperatura que vamos a estar leyendo siempre. En el eje de las ordenadas vamos a tener la humedad específica. Aquí en particular vamos a tener las unidades de gramos por kilogramo de aire seco, gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Y en el área ya de la gráfica vamos a tener estas curvas que son las más socorridas en la mayoría de los problemas, donde se refiere a la humedad relativa. Y si se fijan, aquí viene su unidad es por ciento. Entonces, todas estas curvas que tenemos aquí van a ser las curvas de humedad relativa constante. Aquí tenemos la del 10, la del 20, la del 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y esta que sería la del 100% o la de saturación. Si recuerdan, la humedad relativa tiene que ver con el grado de saturación del vapor de agua en el aire, o sea, qué tan cerca está de la condensación. Entonces, cuando la humedad relativa se convierte en 100%, pues se puede decir que el vapor de agua se condensó. Bien, las otras líneas importantes que les comentaba en el video son estas de aquí, que se refieren a las líneas de entalpía. Y las líneas de entalpía las vamos a leer en esta escala que tenemos aquí. La proyección de esta línea por fuera de la curva de saturación pues nos dará el valor de la entalpía para cualquier punto que esté dentro del área de la gráfica. Luego vamos a tener otras curvas que son estas o líneas que serían estas, que son los volúmenes específicos. Esas son las curvas más socorridas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para cuando estemos trabajando o para cuando realicemos una operación? Bueno, pues vamos a pensar que ahorita vamos a marcar este punto de aquí. Bien, vamos a marcar este punto de ahí. Creo que no se ve muy bien, pero vamos a ponerlo ahí. Entonces, ¿cómo lo leemos? Bueno, primeramente lo vamos a leer de la curva, de la línea de las abscisas. Estaríamos trazando el valor de la temperatura, que en este caso son 25, 26, 27, 28, 2 por ahí, y fácilmente podemos agarrar este punto y llevarlo al eje de las ordenadas, donde estaríamos viendo que nos está indicando 12 gramos por kilogramo de aire seco. Y luego también podemos agarrar esta línea que tenemos aquí, buscamos la curva, el valor que le corresponde, que en este caso sería el 50%, y enseguida podemos hacer la proyección paralela a las líneas y más o menos tendríamos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, más o menos como 20.4, 20.5 tendríamos ahí de temperatura de bulbo húmedo, que es la que vamos a leer en esta dirección. Y junto con esto, pues obviamente por acá estaría la proyección. Tendríamos la proyección y andaríamos hablando de una entalpía como de 58 por ahí. Bien, del punto que tenemos exactamente opuesto a la lectura de la humedad, vamos a leer pero la temperatura del punto de rocío. Entonces aquí tendríamos 15, 16,
como 16.8 más o menos, por ahí estaríamos, 16.7 más o menos estaríamos leyendo la temperatura del punto de rocío. Entonces, para un punto cualquiera, pues necesitamos dos propiedades. Una que puede ser la temperatura de bulbo seco, que es la más común de tener, y luego por ahí podríamos tener la humedad relativa, y entonces en la intersección de la curva de la humedad relativa con la temperatura de bulbo seco sacaríamos las otras 4 propiedades que tenemos, ¿no? La entalpía, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura del punto de rocío y la humedad específica. Y eso es lo que nos va a servir a nosotros para trabajar los problemas de psicometría.